buenas noches, ¿cómo están? Si ve que su vecino tiene frío, hágale así, eche el aire calientito. Apocalipsis capítulo 15, comenzamos con el estudio de Apocalipsis. ¿Sí se han dado cuenta que las señales están a todo lo que dan? A ver, ¿qué señales han visto? Se cumplieron todas, ¿eh? Ya no las gastamos todas. ¿Qué? Hay guerras y hay rumores de guerras, terremotos y hay hasta además incendios. Dicen que el incendio de Australia ya se está viendo en Chile y en Argentina. El humo. Está seria la cosa, ¿eh? Y cómo la maldad, ¿verdad?, está aumentando, y entonces el Señor nos está mostrando que el tiempo es corto, ¿verdad? Y Él viene pronto. Apocalipsis 15, lo leemos todo, está chiquito, son 8 versículos, y luego lo estudiamos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan un cántico nuevo, un cántico de Moisés, perdón, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, si nosotros nos acordamos, ¿verdad? Ya pasamos por las 6 trompetas, eran 7 trompetas, y ya estamos de hecho en el capítulo 15, dice, el séptimo ángel tocó la 7ª trompeta. O sea, ya estamos en la última etapa de los juicios de Dios. La 7ª trompeta incluye las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, estos son los juicios finales que van a ocurrir en el periodo de 3 años y medio. Lo hemos recalcado muchas veces, ¿verdad? Que va a haber un periodo, según la semana 70 desde Daniel, de 7 años antes
del juicio final de Dios, ¿verdad? Antes que venga Cristo y pelee la última batalla contra el mal, va a haber 7 años que van a estar divididos en 3 años y medio de un periodo que se llama la tribulación. Y yo lo creo, ¿verdad? Que la iglesia va a pasar por ese periodo de 3 años y medio. Platicaba con un brother, ¿verdad?, esta semana y me decía, ¿ya estamos en eso? Pues yo creo que sí. O sea, yo no podría dar una fecha, porque si usted escucha a alguien de Apocalipsis diciendo, sacando fechas, está mintiendo, ¿verdad? Y está haciendo algo que la Biblia no lo enseña, porque Jesús dijo que la hora y el día, solo el Padre, ¿verdad? Pero yo creo por las señales que ya estamos tal vez, no sé si al principio, al final, no sé, de ese periodo de 3 años y medio, porque la cosa está muy, muy clara, ¿verdad? Entonces, esos 3 años y medio primeros, la iglesia va a pasar por ese periodo, ¿verdad? De ahí inicia otros 3 años y medio, que es lo que se conoce, creo que es Mateo 24 a partir del 14, creo, si no me equivoco. A partir, fíjese, si usted, bueno, vamos a Mateo 24, para no especular. Sí, exactamente ahí. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ya empieza ahí lo que es la abominación desoladora, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel. Y el versículo 21, que ya está dentro de esos 3 años y medio finales, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, ese periodo va a ser insoportable, esos 3 años y medio finales, que es el tiempo final, en donde, ya lo hemos dicho, la iglesia es arrebatada. No va a pasar por ese periodo de 3 años y medio de la gran tribulación. Hay algunos que creen que sí, ¿verdad? Algunos teólogos, estudiosos, yo los respeto. Yo creo que no, por todas las profecías que hay, ¿verdad? Que la iglesia va a ser levantada en el primer rapto. Recuerden, ahorita lo vamos a volver a ver, ¿verdad? La iglesia va a ser levantada, los primeros vencedores. ¿Cuántos se van a ir ahí? ¿Hay alguien aquí? ¿Ok? Se va a levantar y es cuando la maldad se va a desatar. El misterio de la iniquidad va a invadir el mundo. Es cuando se levanta el anticristo, el falso profeta, ¿verdad? Y empieza la cosa verdaderamente tremenda. Ahora, volvamos a Apocalipsis 15. La Biblia dice, versículo 1, ve Juan, dice, vi en el cielo otra señal. Son 3 señales, son 3 ayes, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y vea esto, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí hay algo interesante que tenemos que entender, que estas 7 plagas son los 7 juicios finales catastróficos que Dios va a mandar sobre la humanidad, ¿verdad? En donde Dios va a descargar su ira en contra de la maldad. Y fíjese que tenemos que entender algo bien importante, que esto va para la humanidad, para el mundo, pero sobre todo para cada persona que no se quiere volver a Dios y no se quiere arrepentir de sus pecados. Muchas veces nosotros vemos personas que hacen maldad, ¿verdad?
hacen maldad y hacen tantas cosas terribles y pareciera que se están burlando de la justicia, pareciera que se están burlando de Dios, ¿verdad? Y roban, y matan, y secuestran, y mienten, y bla, bla, bla. Unos a gran escala y otros a pequeña escala, ¿verdad? Pero fíjese, una persona que comete un pecado y no se arrepiente es objeto de la ira de Dios. O sea, es como si Dios en ese momento dijera, por lo que hiciste me molestaste, pero me voy a aguantar. Me voy a aguantar. Y se va acumulando ira, enojo, debido a la justicia de Dios, ¿verdad? Por ese pecado que se hizo. Y Dios no es un Dios emocional ni arrebatado, no. Él guarda su ira, guarda su enojo y lo va acumulando, ¿verdad? Y eso nos lo explica muy bien Romanos capítulo 2, del 1 al 6. Pablo lo menciona ahí. Romanos capítulo 2, del 1 al 6, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, es una injusticia delante de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú piensas que vas a escaparte de Dios, tú piensas que puedes hacer y deshacer, y como no lo han agarrado a la persona, como no lo han cachado, ¿verdad? Dices, no, pues Dios está dormido, ¿verdad? No está dormido. Por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? Y dice acá, versículo 4, o menosprecias, o estás menospreciando las riquezas de su benignidad. O sea, estás despreciando la bondad de Dios. No te has arrepentido porque tienes cosas ahí guardadas, ¿verdad? Dice su paciencia, su longanimidad. Esa palabra es una paciencia extrema, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos dicho, ¿no? Dios manda la lluvia, Chapala, todo el municipio, Ixtlahuacán, ¿verdad? Y llega el tiempo, ¿verdad? Y sacan un monito y lo pasean en el lago y le dicen, gracias, monita, porque tú eres la que nos trajiste la lluvia. Y Dios se molesta, pero se aguanta. ¿Sabe qué es lo que hace que Dios no mande su juicio en ese momento? Su longanimidad. O sea, Dios se aguanta ese deseo de hacer justicia, ¿verdad? Y no manda el juicio. Y dice acá, estos están abusando de su longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, ¿por qué se aguanta Dios? Porque quiere que ellos se arrepientan de su maldad, quiere que ellos se vuelvan a Dios. O sea, Dios no pierde la esperanza y dice, bueno, yo le estoy dando tiempo, ¿verdad? Para que se vuelvan a mí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira de Dios, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Dios dice, ya basta, hasta aquí llegaste, ya basta, ya te aguanté, ya te soporté, ¿verdad? Entonces fíjese, debido a que la persona
Vea lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Y cuando Dios se enoja, Dios tiene un límite, ¿verdad? Dios tiene un límite y dice, ya estuvo. Vamos para arriba, órale, vamos para abajo. ¿Ok? Entonces la persona pensó que podía robar, matar, pervertirse sexualmente, ¿verdad? Chismear y que nunca sería castigado. No, Dios va a castigar, Dios va a mandar juicio. O sea, hay veces cuando vemos cosas que hacen, ¿verdad? Que los políticos o los líderes o hacen injusticias y que roban y uno dice, no, esos cuates nadie les hace nada. Espérate tantito. Espérate tantito. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Entonces fíjese, Dios acumula ese enojo, esa ira, conforme a su justicia. Dios va a hacer justicia. Colosenses 3, 5 al 6 nos dice también, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí nos habla a nosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahí le habla a los cristianos, ¿eh? Cosas por las cuales, ¿qué viene? Viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se arrepiente de sus pecados y los confiesa a Dios? Isaías 53, 5 y 6 nos dice, ¿verdad? Lo que Dios hace con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, la ira que nos correspondía a nosotros, la descargó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, fíjese, nosotros ya fuimos librados debido a que nos arrepentimos. Ahora, cuando un hijo de Dios comete una injusticia, un pecado, y no lo confiesa, le va a robar bendición, le va a impedir el crecimiento y le va a robar galardones en la presencia de Dios. Entonces, los hijos de Dios, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, gracias a Dios, porque nosotros ahora ya fuimos librados de la ira de Dios, ¿verdad? Ya por eso nosotros tenemos acceso a su presencia, porque Dios nos ha perdonado. Y debido a eso nosotros ya fuimos librados de toda condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2.
Seguimos leyendo ahí. Dice el apóstol Juan, dice, vi también como un mar, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Dice aquí Juan que vio como un mar de vidrio, dice, versículo 2, pero estaba mezclado con fuego. Algo interesante, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, ya Juan nos había mostrado aquí en 4:6 ese mismo mar antes del tiempo de la ira de Dios, antes del tiempo de los juicios de Dios. Dice Juan, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Ok? Esto está interesante porque cuando nos habla de el cristal, de un mar que está delante del trono de Dios, el cristal es transparente y habla de pureza. Dios es un Dios puro y Él es un Dios santo, ¿verdad? Y ninguna cosa inmunda o que hace mentira o cosas inmorales, ¿verdad?, va a entrar delante de su presencia. Y vemos aquí cómo este mar de vidrio semejante al cristal representa, como dijimos ahorita, la santidad de Dios. Pero si nos vamos más adelante a lo que leímos ahorita, dice Juan capítulo 15, versículo 2, que vio ese mismo mar, pero ahora estaba mezclado con fuego, ¿verdad? Ahora, el fuego aquí en Apocalipsis significa juicio. Vemos cómo Dios aquí mezcla, debido a su santidad, tiene que hacer justicia. Dios, debido a su pureza, Él no puede permitir que la gente que hizo mal quede impune. Entonces vemos que Juan ve esta visión, ¿verdad?, de este mar de vidrio mezclado con fuego, que representa el enojo santo de Dios derramado sobre el pecado de la humanidad y de los hombres, ¿verdad? Aquí vemos cómo es Dios, por eso tiene que aplacar su ira mandando juicio sobre la humanidad. Y capítulo 15 nos habla que Dios no va a permitir, fíjese, que su Hijo venga a gobernar la tierra si antes no satisface y manda los juicios de la humanidad. Los primeros vencedores, gracias. Los primeros vencedores van a ser raptados por el Señor. Estos primeros vencedores van a ser, lo dice, vamos leyéndolo acá, en Primera de Tesalonicenses, espérenme,
4:13, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, están muertos, ya murieron físicamente, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Cómo va a ser el proceso, verdad? En este primer arrebatamiento de los vencedores. Dice la Biblia que viene Jesús con la compañía de todos los que ya murieron, que fueron salvos, y nosotros, dice la Biblia, que son resucitados de sus cuerpos, se unen con él, con el Señor, los que ya murieron, son resucitados, y después nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser levantados con el Señor. Así lo dice acá, lo explica, dice que resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba que ya pronto iba a venir, ¿verdad? No procederemos a los que durmieron, o sea, primero van a resucitar ellos. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y nunca jamás nos vamos a despegar del Señor por la eternidad. ¿Verdad? Nunca más vamos a tener la plenitud del Espíritu, ¿verdad? ¿Y sabe por qué son arrancados esos y levantados esos, resucitados esos? Porque van a ir a una fiesta especial que se llama las bodas del Cordero, van a participar. Ok, sucede eso, pero no todos se van a ir en este primer rapto. Se van a quedar unos en la tierra. Va a ser, ya lo dijimos, ¿verdad? Va a ser algo verdaderamente terrible y devastador. Ahora, estos que se quedaron, que tal vez escucharon la palabra, pero fueron duros de corazón, en ese momento, ¿verdad? Tienen la oportunidad de darse cuenta si era cierto, si era cierto. Entonces se vuelven, porque va a haber salvación en el tiempo de la gran tribulación. De hecho, lo dice más atrás, ¿verdad? ¿De dónde salen estos? Son los que salen de la gran tribulación. Y va a haber un tiempo, ¿verdad? Tremendo de persecución. Va a haber una persecución, se va a desatar una persecución como nunca antes habíamos visto, ¿verdad? Y estos, fíjese, incluso aquí dice la Biblia, en el versículo 2, en Apocalipsis 15, 2, dice que estos que estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Las arpas es un instrumento que en la Biblia es celestial, ¿verdad? O sea, estaban adorando a Dios, estaban alabando a Dios. Dentro de esos que están ahí parados arriba del mar, porque ya escaparon del juicio de Dios, están parados arriba en el mar, ¿verdad? Ya fueron librados. Ahora, esos que están ahí, algunos fueron incluso muertos, pero ya resucitaron. Porque va a haber dos resurrecciones, dos raptos, perdón. Los primeros vencedores, los segundos vencedores, los que van a pasar por la gran tribulación, pero estos van a sufrir cosas verdaderamente terribles, ¿verdad? Cosas verdaderamente espantosas. Porque aquí dice, fíjese, el versículo 2 nos dice que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. O sea,
la bestia los acosó, los persiguió, ¿verdad? Porque se va a constituir un sistema de gobierno mundial que yo creo que ya lo estamos viendo cómo se está confabulando, cómo los gobiernos buscan tener un control de la vida de las personas. Hasta nos asusta luego, ¿verdad? Todo el control que están teniendo ya, que quieren tener, qué compras, dónde vas, a dónde vas de vacaciones, qué haces. Hay cámaras, ¿verdad? Entonces cada vez se hace más agudo el control. Y dice aquí, ¿verdad? Que ellos salieron victoriosos sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre en pie. O sea, en otras palabras, no permitieron que les pusieran la marca en la mano o en la frente, ¿verdad? Del 666. Y sufrieron cosas. Ahora, yo quiero que te preguntes algo. Cuando yo estaba leyendo esto, fíjese, dice Apocalipsis 12, versículo 11, nos dice cómo vencieron. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? A la bestia. Porque es bien bestia, dice. Y ¿cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, en otras palabras, tuvieron que renunciar a su vida. Tuvieron que renunciar a todo lo que ellos amaban, ¿verdad? Fíjese, el pueblo de Dios ha sido perseguido a través de la historia de la humanidad. Y la Biblia, bueno, la Biblia nos platica, nos habla de la persecución que se hubo después del Pentecostés. Se vino una persecución y dice que Hebreos 11 nos dice cómo estas gentes, 11:35, dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros más fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, en otras palabras, no renunciaron a su fe. Y otros experimentaron vituperios y azotes. Quiero preguntarle, ¿a alguien lo han azotado por Cristo aquí dentro de nosotros? No, bueno, si levante su mano, si lo han. ¿A alguien lo han apedreado? Enséñanos los cocolazos. ¿A alguien lo han abandonado, su familia lo han desechado? Si ha sufrido eso, es más común. Si alguien ha sufrido eso, ¿sí? ¿Mande? Uh-huh. Fíjese, los cristianos, cuando se vino esta persecución que nos habla Hebreos 11, renunciaron a sus vidas personales. ¿Y qué significaba eso? Que dejaron todo, su trabajo, sus casas, sus posesiones. ¿Sabes a dónde se fueron a vivir? A las catacumbas. En los cristianos de Roma, en el caso de Roma, ¿va? Había una ciudad subterránea donde los cristianos se fueron a vivir. ¿Cómo se llaman los que viven en la tierra? ¿Los topos? Renunciaron a su king size, ¿verdad? A su sauna, a su tina de hidromasaje, ¿verdad? Se fueron a vivir ahí y ahí murieron. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo? Si te cambian de lugar, te corrigen y ya te quieres ir de la iglesia. Si alguien dice algo, ¿verdad? Te testerean así y ya, no, ya estamos llorando. Imagínate, esto dice aquí en Apocalipsis 12, ¿qué dice? Fíjese, Apocalipsis 12, 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y luego dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo creo que
esto va a ser algo verdaderamente muy, muy tremendo, ¿verdad? Porque la persecución va a ser tan grande, tan fuerte, ¿verdad? Mire, hay un libro, se lo recomiendo, está en PDF, si lo podemos conseguir, está muy bien. O no sé si alguien lo ha visto alguna vez, se llama Locos por Jesús. Es una recopilación de testimonios reales de personas que sufrieron y dieron sus vidas por Jesús. Estaba leyendo el testimonio de un chavo, un muchacho ruso. Ahorita les digo el nombre. Se llama Iván Moiseyev, de 18 años en la Unión Soviética. Ya ve que los socialistas son enemigos del evangelio. Y oremos por nuestro país, ¿verdad? Porque la cosa se está agravando. Entonces este hombre fue perseguido, porque era un soldado. Lo llamaron, ¿verdad? Y ahí platica, y uno lee esto, y uno está leyendo, y ya la verdad, hace mucho lo leí este libro, y lo leía cada historia, y acababa llorando, así decía, Señor, qué ridículo soy, soy tan enano, Señor, con a esta gente que sufrió, pero cosas tremendas. Los mataban, les quitaron la vida, les quitaron todo, ¿verdad? Y ellos soportaron hasta lo último. Dice acá que ellos estaban arriba del mar de cristal, porque habían vencido, porque habían sido fieles, porque habían fortalecido, amados. Y déjenme decir una cosa, estamos ahorita, como decíamos al principio, estamos en la recta final, ¿verdad? Mateo 16, 25 y 26, Jesús nos dice lo siguiente. Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice la Biblia, aquí vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 15, y dice que ellos, versículo 3, cantaban el cántico de Moisés. Ese cántico está en Éxodo 15, fue cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, y ellos cantaron, alabaron a Dios por la liberación de Faraón. Bueno, ellos cantan este canto ahora, pero por la liberación de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Que es el mismo Faraón. Y ellos dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esas cosas, dice Juan, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, donde Dios habita. Y del templo salieron 7 ángeles, que eran los que tenían las 7 plagas de los juicios de Dios, los juicios finales, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. O sea, tenían una encomienda real, divina. Eran algo solemne lo que iban a hacer. Y dice el 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, otra vez la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, dice, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, en la presencia de Dios. Dice que el humo llenó ahí ese lugar hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, ¿verdad? O sea, en otras palabras,
Nadie tenía acceso al trono y a la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Hasta que Dios no cumpliese su juicio sobre la tierra y sobre el pecado del hombre. O sea, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Y nosotros podemos darle gracias a Dios que fuimos librados. Y ya para terminar, quisiera que me acompañara ahí a Apocalipsis 2. Quiero que leamos lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna significa mirra. Y la mirra significa en la Biblia sufrimiento. Fue uno de los regalos que le dieron a Jesús, ¿verdad? Porque Él era el rey sufriente. Porque Él fue el que sufrió por nosotros. Y quiero que nos vayamos con esto, ¿verdad? Porque esta iglesia de Esmirna representa a la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió bajo el imperio romano, los que aguantaron el tiempo, los que soportaron la persecución. Y le dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y lo tomamos para nosotros. Iglesia de Ixtlahuacán, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque ellos se quedaron sin economía monetaria, ¿verdad? Y a la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el Señor nos dice, iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. En otras palabras, va a ser arrebatado y no va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esa iglesia que soporta el sufrimiento, esa iglesia que espera pacientemente, esa iglesia que comparte el evangelio, que lleve el evangelio. En este año 2020, el deseo de Dios es que seamos una iglesia que comparte las buenas nuevas con otros. ¿Por qué no le pides al Señor que nos fortalezca, nos llene de su espíritu, para que en este tiempo podamos soportar el sufrimiento, podamos soportar la tentación, las luchas, las batallas, y podamos llevar el evangelio a otros? Vamos a orar y vamos a decirle, Padre, ¿por qué no te pones de pie? Terminamos diciéndole al Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos estás hablando en forma personal, que tú quieres Señor que corrijamos todo lo que estamos haciendo mal y que nos pongamos Señor la armadura de Dios, que estemos como esas vírgenes prudentes, con su lámpara y su depósito lleno de aceite. Y es la llenura del Espíritu Santo. Ya se acabó el tiempo de andar vagando. Ya se acabó el tiempo de andar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vistámonos de las armas de la luz y estemos firmes como iglesia, dispuestos a obedecer al Señor, cuidando y velando porque el Señor viene pronto. Gracias Señor, llévanos con tu bendición, llénanos con tu espíritu y que este año 2020 sea un año poderoso donde podamos ver tu gloria y el derramamiento de tu espíritu en la iglesia y en nuestras vidas y en nuestras casas. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.